La mayoría de la gente cree saber comunicarse. Creen que, como pueden hablar, pueden expresar sus pensamientos con claridad. Pero aquí está la cruda realidad: el 99% de las personas andan con ideas brillantes atrapadas en la cabeza, incapaces de expresarlas de forma que realmente tengan impacto. Se les traban las palabras, pierden el hilo a mitad de frase y ven cómo sus ideas son descartadas o malinterpretadas. Mientras tanto, ese 1% que puede expresarse con claridad es el que asciende, gana discusiones, inspira a otros y, básicamente, gobierna el mundo. Hoy te mostraré exactamente cómo unirte a ese 1% de élite. No son solo consejos de comunicación. Son los marcos secretos que transforman tus pensamientos en oro verbal. Capítulo 1. Aclara la garganta. El cambio del marco mental. Antes de profundizar en las técnicas, es necesario comprender por qué la mayoría de las personas tienen dificultades con la articulación. No es que carezcan de inteligencia o buenas ideas, sino que tienen una mentalidad errónea sobre lo que realmente es la comunicación. La mayoría de las personas cree que la comunicación consiste en transferir sus pensamientos directamente de su cerebro al de otra persona. Creen que si simplemente dicen lo que piensan, la otra persona lo entenderá automáticamente. Esto es completamente erróneo y es la raíz del 90% de los fallos de comunicación. Una articulación clara comienza por comprender que la comunicación no se trata de ti, sino de tu público. Tu trabajo no es expresar tus pensamientos exactamente como existen en tu cabeza, sino traducirlos a un formato que funcione para la persona con la que hablas. Considérate un traductor, no un transmisor. Un buen traductor no solo traduce palabras de un idioma a otro. Convierte conceptos, contextos culturales y matices emocionales. Eso es lo que debes hacer con tus ideas. El segundo cambio mental es comprender que la claridad proviene de la simplicidad, no de la complejidad. La mayoría de la gente piensa que usar palabras largas y oraciones complejas los hace parecer más inteligentes. En realidad, los hace parecer confusos. Las personas más inteligentes del mundo pueden explicar las ideas más complejas en términos sencillos. Einstein no se hizo famoso usando jerga complicada. Se hizo famoso al hacer que la física compleja fuera comprensible mediante analogías simples y explicaciones claras. Tu objetivo nunca debe ser impresionar a la gente con tu vocabulario. Debe ser que tus ideas sean tan claras que no puedan malinterpretarse. El tercer cambio se relaciona con la confianza frente a la competencia. A muchas personas les cuesta articular bien porque les preocupa parecer tontas o equivocarse. Esta ansiedad crea un atasco mental donde tus pensamientos se atascan intentando ser perfectos antes de que salgan de tu boca. Pero aquí está el secreto: la confianza en la comunicación no proviene de tener siempre la razón. Proviene de ser claro sobre lo que piensas y por qué lo piensas. Cuando tienes claro tu proceso de razonamiento, incluso si tu conclusión es errónea, la gente respetará tu forma de pensar y será más probable que interactúen constructivamente con tus ideas. El cuarto marco mental consiste en comprender la diferencia entre pensar y hablar. La mayoría de las personas intenta pensar mientras hablan, lo que genera pausas incómodas, palabras de relleno y frases inconexas. Los oradores y comunicadores profesionales reflexionan antes de hablar. Utilizan micropausas para organizar sus ideas y luego las presentan de forma clara y estructurada. Esto no significa que sea necesario guionizar cada conversación. Pero sí significa que es necesario acostumbrarse a breves momentos de silencio mientras se organizan los pensamientos. El último cambio mental se centra en la propiedad. La mayoría de las personas tratan su comunicación como algo que les sucede, no como algo que controlan. Dicen cosas como: no se me dan bien las palabras o simplemente no soy un orador natural. Como si la capacidad de comunicación fuera un rasgo fijo, como la altura o el color de ojos. Pero la comunicación es una habilidad. Y, como cualquier habilidad, se puede desarrollar mediante la práctica deliberada y las técnicas adecuadas. Quienes se expresan bien claramente no heredaron esta habilidad por arte de magia. Aprendieron marcos específicos y los practicaron hasta que se automatizaron. Una vez que se realizan estos cambios mentales, todo lo demás se vuelve mucho más fácil. Deja de intentar ser perfecto y empieza a ser claro. Deja de pensar en cómo suenas y empieza a pensar en cómo te pueden entender.
Deja de tratar la comunicación como una actuación y empieza a tratarla como una herramienta para alcanzar tus objetivos. Estos marcos mentales son la base sobre la que se construye todo lo demás. Así que asegúrate de comprenderlos bien antes de seguir adelante. Capítulo 2. El método de potencia de pausa. La manera más rápida de mejorar tu articulación de inmediato es dominar el uso estratégico de las pausas. A la mayoría de las personas les aterra el silencio en una conversación. Creen que cualquier pausa en el habla las hace parecer tontas o desprevenidas. Este miedo las lleva a llenar cada momento con palabras, incluso cuando no tienen ideas claras que expresar. El resultado es un discurso divagatorio e incoherente, lleno de palabras de relleno como, y ya sabes. Los comunicadores profesionales entienden que las pausas no son espacios vacíos a los que temer. Son herramientas poderosas que deben manejarse estratégicamente. El primer tipo de pausa es la pausa para pensar. Se trata de un momento de silencio deliberado antes de empezar a hablar. Úsala para organizar tus ideas y elegir tus palabras con cuidado. En lugar de empezar a hablar en cuanto alguien termina la frase, respira hondo y piensa de 1 a 3 segundos. Puede que a ti te parezca una eternidad, pero para tu oyente, indica que te tomas sus preguntas en serio y preparas una respuesta reflexiva durante esta pausa. Organiza rápidamente tu idea principal y decide cómo quieres estructurar tu respuesta. Este sencillo hábito eliminará el 80% de tus tropiezos verbales y te hará parecer mucho más inteligente y preparado. El segundo tipo es la pausa de énfasis. Se trata de un breve silencio que se utiliza para resaltar puntos importantes y dar tiempo al oyente para asimilar lo que acabas de decir. Después de hacer una declaración clave, haz una pausa de 1 o 2 segundos antes de continuar. Esto crea un momento de concentración que centra la atención en tus ideas importantes y evita que se pierdan en el torrente de palabras. Los políticos y los oradores profesionales utilizan esta técnica constantemente. Cuando veas a un gran orador, observa cómo hace una pausa justo después de exponer sus puntos más importantes. No están dudando. Están creando énfasis estratégicamente. El tercer tipo es la pausa de transición. Se utiliza para indicar que estás pasando de una idea a otra. En lugar de apresurarte de un punto a otro, haz una pausa breve para que el oyente sepa que estás cambiando de tema. Esto ayuda a tu audiencia a seguir tu lógica y evita que tus ideas se mezclen en un lío incomprensible. La pausa de transición es especialmente importante cuando estás explicando temas complejos o presentando argumentos de varias partes. Es como usar saltos de párrafo en tu discurso. El cuarto tipo es la pausa para escuchar. Esta se realiza después de que alguien haya hablado y tiene múltiples propósitos. Primero, asegura que la otra persona haya terminado su pensamiento antes de que respondas. Muchas personas empiezan a formular su respuesta mientras la otra persona sigue hablando, lo que significa que se pierden información importante y a menudo interrumpen a mitad de frase. Segundo, la pausa para escuchar te da tiempo para procesar lo que realmente se dijo en lugar de lo que esperabas oír. Tercero, demuestra respeto por las ideas de la otra persona, lo que aumenta la probabilidad de que escuche tu respuesta. Aquí te explicamos cómo practicar el método de la pausa poderosa. Empieza por ser consciente de tus patrones de habla actuales. Grábate conversando o presentando una idea. Luego, vuelve a escuchar y cuenta cuántas palabras de relleno usas y observa dónde te apresuras entre pensamientos. La mayoría de las personas se sorprenden de la cantidad de desorden verbal que producen sin darse cuenta. Después, practica la pausa para pensar en situaciones de bajo riesgo. Cuando alguien te haga una pregunta simple como ¿qué tal tu día?, resiste la tentación de responder de inmediato. Respira hondo. Organiza tus pensamientos. Luego, da una respuesta clara y estructurada. Esto puede resultar incómodo al principio, pero rápidamente se volverá natural. Para enfatizar, haz una pausa. Practica leyendo discursos de grandes comunicadores en voz alta, prestando atención a donde hacen las pausas para lograr el máximo efecto. Luego, practica incorporando estos patrones en tu propio discurso. Cuando estés planteando un punto que quieras que la gente recuerde, exprésalo con claridad. Haz una pausa para enfatizar y luego continúa. Para las pausas de transición, practica explicando temas complejos donde necesites pasar de una idea a otra.
Usa frases como ahora viene la parte importante, seguidas de una pausa o déjame darte otro ejemplo con un breve silencio antes de continuar. La clave para dominar las pausas es comprender que el silencio no es el enemigo de la comunicación. Es una de tus herramientas más poderosas. Cuando eliminas el miedo a los silencios breves, te das el espacio para pensar con claridad y expresarte con precisión. Tus oyentes te percibirán como más reflexivo, seguro e inteligente simplemente porque te tomas el tiempo de organizar tus pensamientos antes de expresarlos. Capítulo 3. Construyendo tu arsenal de vocabulario interno. La mayoría de las personas tienen un vocabulario pasivo mucho más amplio que el activo. Pueden comprender miles de palabras al leer o escuchar, pero solo usan una fracción de ellas al hablar. Este vocabulario activo limitado las obliga a usar términos imprecisos y genéricos que no captan los matices de sus pensamientos. Desarrollar un vocabulario activo y robusto es como pasar de una caja de herramientas básica a un taller profesional. Podrás expresar distinciones sutiles, transmitir significados exactos y comunicarte con una precisión que hace que tus ideas sean imposibles de malinterpretar. El primer paso es comprender la diferencia entre conocer una palabra y ser capaz de usarla eficazmente en una conversación. Conocer una palabra significa poder reconocer su significado cuando la encuentras. Usar una palabra eficazmente significa comprender sus connotaciones, sus contextos apropiados y cómo encaja con otras palabras para crear un significado preciso. Por ejemplo, la mayoría de las personas conocen las palabras confiado, arrogante y seguro de sí mismo, pero es posible que no comprendan las sutiles diferencias entre ellas ni sepan cuándo usar cada una para obtener la máxima precisión. El sistema de desarrollo de vocabulario que mejor funciona para mejorar la articulación se llama integración activa. En lugar de intentar memorizar listas de palabras impactantes, concéntrate en ampliar tu capacidad para expresar ideas específicas con precisión. Empieza por identificar los temas que tratas con más frecuencia en tu vida personal y profesional. Estos pueden incluir emociones, conceptos empresariales, relaciones, tecnología o proyectos creativos. Para cada área temática, crea una colección de palabras y frases precisas que te permitan expresar distinciones sutiles. Para las emociones, en lugar de usar siempre palabras básicas como bueno, malo, feliz o triste, desarrolla un vocabulario que capture estados emocionales específicos. En lugar de decir estoy frustrado, podrías decir estoy exasperado por los repetidos retrasos. O estoy perplejo por las instrucciones contradictorias. En lugar de decir eso es interesante, podrías decir eso es fascinante, eso es intrigante, eso es esclarecedor o eso invita a la reflexión, según el tipo de interés que quieras transmitir. Cada palabra tiene implicaciones ligeramente diferentes y crea una imagen más precisa en la mente del oyente. En contextos empresariales y profesionales, un vocabulario preciso te ayuda a sonar competente y a generar credibilidad ante tus colegas. En lugar de decir, deberíamos hacer esto de otra manera, podrías decir, deberíamos optimizar este proceso. Deberíamos adaptar nuestro enfoque o agilizar estos procedimientos. Cada versión comunica no solo un deseo de cambio, sino un tipo específico de cambio con diferentes implicaciones y expectativas. La clave para desarrollar un vocabulario activo es el método de reemplazo. En lugar de intentar añadir palabras nuevas a tus patrones de habla actuales, identifica las palabras genéricas que usas en exceso y reemplázalas sistemáticamente con alternativas más precisas. La mayoría de la gente abusa de palabras como cosa, bueno, malo, interesante, agradable y realmente. Cada vez que te sorprendas a punto de usar uno de estos términos genéricos, detente y pregúntate qué quieres decir realmente. ¿A qué tipo de cosa específica te refieres? ¿Qué tipo de bien en particular estás describiendo? Practica este método de reemplazo resolviendo problemas de vocabulario contigo mismo durante una semana. Intenta evitar usar la palabra interesante, en su lugar, utiliza alternativas más precisas como convincente, sorprendente, inteligente, innovador o contradictorio. Elimina realmente como intensificador y usa un lenguaje más específico. En lugar de realmente bueno, di excepcional, sobresaliente o remarcable. En lugar de realmente malo, di terrible, inadecuado o problemático.
Otra técnica poderosa es la recopilación de analogías. Comienza a notar cuando otras personas usan analogías o metáforas particularmente efectivas para explicar ideas complejas y añádelas a tu recopilación mental. Las analogías son una de las herramientas más poderosas para una comunicación clara porque ayudan a tu oyente a comprender nuevos conceptos al relacionarlos con experiencias familiares. Crea una colección de analogías para conceptos comunes en tu campo. Si trabajas en tecnología, recopila analogías que ayuden a las personas sin conocimientos técnicos a comprender conceptos técnicos. Si trabajas en finanzas, recopila analogías que hagan que los conceptos financieros sean accesibles a personas sin antecedentes financieros. El componente final del desarrollo del vocabulario es la práctica de la precisión. Elige una conversación cada día y concéntrate por completo en la precisión en la elección de palabras. Antes de hablar, pregúntate, ¿es esta la palabra más precisa para lo que quiero decir? ¿Podría elegir una palabra que cree una imagen más clara? ¿Estoy siendo lo más específico posible? Esta práctica deliberada hará que la precisión se vuelva automática gradualmente en todas tus conversaciones. Recuerda que el objetivo no es sonar sofisticado ni impresionar con palabras rebuscadas. El objetivo es expresar con exactitud lo que quieres decir para que tu interlocutor comprenda con precisión lo que quieres comunicar. Un vocabulario rico es como tener una cámara de alta resolución en lugar de una borrosa. La misma escena se vuelve mucho más clara y detallada cuando cuentas con las herramientas adecuadas para capturarla y transmitirla. Capítulo 4. La fórmula de la estructura que nunca falla. La diferencia entre quienes se comunican con claridad y quienes no lo hacen suele radicar en la estructura. Quienes se comunican con claridad organizan sus ideas antes de hablar, mientras que quienes no lo hacen intentan organizarlas mientras hablan. Esto marca la diferencia entre un viaje bien planificado y un viaje perdido. La buena noticia es que existen fórmulas estructurales comprobadas que funcionan en casi cualquier situación de comunicación. Una vez que domines estos marcos, nunca más te encontrarás divagando sin un destino claro. La estructura más versátil es la fórmula de preparación. Punto, razón, ejemplo, punto. Esto funciona para todo, desde responder preguntas en entrevistas hasta argumentar en reuniones o explicar tus opiniones en conversaciones informales. Empieza por exponer tu idea principal de forma clara y concisa. Luego, das la razón principal por la que esta idea es válida o importante. A continuación, proporcionas un ejemplo específico que ilustre tu razonamiento. Finalmente, reafirmas tu idea para reforzarla y dar un cierre. Esta estructura te mantiene concentrado, ayuda a tu oyente a seguir tu lógica y garantiza que tu mensaje principal sea claro y memorable. Así es como funciona la preparación en la práctica. Supongamos que alguien te pregunta tu opinión sobre el teletrabajo. Con la preparación, podrías decir, creo que el teletrabajo es más efectivo que el trabajo en la oficina para la mayoría de los trabajadores del conocimiento. Punto. La razón principal es que elimina el tiempo de desplazamiento y las distracciones de la oficina, lo que permite a las personas concentrarse en el trabajo profundo durante sus horas más productivas. Razón. Por ejemplo, desde que mi empresa empezó a teletrabajar, he podido empezar mis proyectos más desafiantes a las 7 de la mañana, cuando tengo más energía, en lugar de pasar ese tiempo en el tráfico y llegar a la oficina agotado. Ejemplo. En general, creo que el teletrabajo genera mayor productividad y mejor calidad de trabajo para la mayoría de las personas. Reafirmación del punto. Para temas más complejos, utiliza el enfoque de preparación por capas. Empieza con tu argumento principal. Luego, utiliza minisecuencias de preparación para cada argumento de apoyo. Esto crea una estructura anidada que puede manejar ideas sofisticadas sin perder claridad. Por ejemplo, si estás defendiendo una nueva estrategia empresarial, tu principal preparación podría ser que la estrategia aumentará la rentabilidad. Luego, tendrías preparativos de apoyo para cómo reducir costos, aumentar ingresos y mejorar la eficiencia, cada uno con su propia razón y ejemplo. La segunda estructura esencial es el marco cronológico, perfecto para explicar procesos, contar historias o describir cómo se desarrolló algo a lo largo del tiempo. La clave está en usar frases de transición claras que ayuden al oyente a seguir la secuencia. Palabras como primero, luego después, mientras tanto,
Finalmente crean una hoja de ruta que evite confusiones al usar la estructura cronológica. Resiste la tentación de saltar de un tema a otro o de añadir información de fondo que interrumpa el flujo. Si se necesita contexto, proporciónalo al principio, antes de comenzar la secuencia cronológica. La tercera estructura es el marco problema-solución. Este es increíblemente poderoso para la comunicación persuasiva, ya que refleja cómo las personas piensan naturalmente sobre los desafíos. Comienza describiendo claramente el problema en términos con los que tu audiencia pueda identificarse y comprender. Haz que el problema parezca real y urgente. Luego, presenta tu solución, explicando específicamente cómo aborda los problemas centrales que has identificado. Finalmente, aborda las posibles objeciones o inquietudes sobre tu solución. Esta estructura funciona tanto si propones un nuevo proyecto laboral, como si sugieres un cambio de planes familiares o intentas convencer a un amigo de probar un nuevo restaurante. La cuarta estructura es el marco comparativo, ideal para ayudar a alguien a elegir entre opciones o comprender sus ventajas. Define primero los criterios de comparación para que tu audiencia sepa qué factores son los más importantes. Después, compara sistemáticamente las opciones según cada criterio. Por ejemplo, si recomiendas una herramienta de software, podrías comparar las opciones en función del coste, la facilidad de uso, las funciones y la atención al cliente. Presenta la información sobre cada opción en el mismo orden para cada criterio, lo que facilita la comparación y reduce la carga cognitiva del oyente. La quinta estructura es el marco de causa y efecto, esencial para explicar por qué suceden las cosas o predecir qué ocurrirá en determinadas condiciones. Empieza por la situación o las condiciones que quieres explicar. A continuación, analiza sistemáticamente la cadena causal. Usa un lenguaje claro para indicar las relaciones causales, ya que, como resultado, esto lleva a consecuentemente y por lo tanto. Ten cuidado de distinguir entre correlación y causalidad y reconoce cuando estás haciendo predicciones en lugar de describir relaciones comprobadas. Para practicar estas estructuras, empieza por elegir un marco y úsalo intencionalmente en conversaciones durante una semana completa. Presta atención a cómo se siente tener una estructura clara que guíe tu comunicación. Y observa cómo las personas responden de manera diferente cuando tus pensamientos están bien organizados. Grábate explicando temas complejos usando diferentes estructuras. Luego, escúchalo para evaluar qué marcos funcionan mejor para los distintos tipos de contenido. El secreto para dominar la comunicación estructural es la preparación. Para conversaciones importantes, describe brevemente tus puntos principales y elige tu estructura con anticipación. Para discusiones improvisadas, aprende a seleccionar rápidamente un marco apropiado según el tipo de respuesta que se necesite. Con la práctica, esto se vuelve automático y te encontrarás organizando naturalmente tus pensamientos en estructuras claras y lógicas que hacen que tus ideas sean fáciles de seguir y recordar. Capítulo 5. Leyendo la sala como un maestro. Incluso el mensaje mejor elaborado fracasará si no se ajusta a las necesidades, expectativas y estado mental actual de la audiencia. Los comunicadores expertos son como músicos hábiles que pueden ajustar su interpretación según la acústica de la sala y el estado de ánimo del público. Interpretan las sutiles señales sobre lo que sus oyentes necesitan oír, como lo necesitan oír y cuando están listos para escucharlo. Esta capacidad de adaptar su estilo de comunicación en tiempo real es lo que distingue a los buenos comunicadores de los verdaderamente excepcionales. La interpretación del entorno comienza incluso antes de empezar a hablar. Busque pistas contextuales sobre el estado actual de su audiencia, su relación con el tema y lo que esperan obtener de la conversación. ¿Están estresados y buscan respuestas rápidas, o tienen tiempo para una explicación detallada? ¿Están familiarizados con el tema o necesita empezar con conceptos básicos? ¿Están entusiasmados con el tema, son escépticos o completamente neutrales? Estos factores deben determinar fundamentalmente su enfoque de comunicación. La primera capa de la interpretación del entorno es la adaptación a la energía. Si su audiencia tiene mucha energía y entusiasmo, adapte ese entusiasmo en su tono y ritmo. Si están cansados o estresados, adopta un enfoque más tranquilo y mesurado. Si están concentrados y serios, elimina las bromas casuales y ve directo al grano. Esto no significa ser falso ni manipulador.
Significa ser socialmente inteligente respecto a cómo tu estilo de comunicación afecta a los demás. Piensa en ello como hablar el mismo lenguaje emocional que tu audiencia. La segunda capa es la calibración del conocimiento. Uno de los mayores errores de comunicación es juzgar mal el nivel de experiencia de tu audiencia. Si explicas conceptos básicos a expertos, los aburrirás y les harás perder el tiempo. Si usas conceptos avanzados con principiantes, los confundirás y perderán su atención. Desarrolla la habilidad de evaluar rápidamente los niveles de conocimiento mediante preguntas estratégicas y una observación atenta de las respuestas. En caso de duda, comienza con explicaciones más sencillas y añade complejidad según lo bien que tu audiencia te siga. Presta atención a las señales de atención durante toda tu comunicación. Cuando las personas están interesadas, mantienen el contacto visual, asienten adecuadamente, hacen preguntas relevantes y su lenguaje corporal es abierto y orientado hacia ti. Cuando pierden el interés, empiezan a mirar sus teléfonos. Sus ojos se desvían. Cambian de postura con frecuencia o hacen preguntas que demuestran que han pasado por alto puntos importantes. Cuando notes que la atención se desvía, no continúes con el enfoque planificado. Haz una pausa y ajusta. Haz una pregunta para reengancharlos, cambia el ritmo o resume los puntos clave de forma más concisa. Domina el arte de leer las señales de comprensión. Cuando las personas entienden lo que dices, sus expresiones faciales demuestran reconocimiento y sus preguntas se basan en tus argumentos. Cuando están confundidos, pueden asentir cortésmente, pero hacer preguntas que no dan en el blanco. O pueden parecer desconcertados incluso intentando parecer interesados. Si no estás seguro de si alguien entiende, no preguntes ¿tiene sentido? Porque la mayoría de la gente dirá que sí incluso cuando esté confundida. En su lugar, pídeles que te expliquen el concepto con sus propias palabras o pregúntales cómo podrían aplicar la información a su situación específica. Leer el estado emocional es crucial para sincronizar la comunicación eficazmente. Si alguien está molesto, ansioso o enojado, no está en un estado óptimo para procesar información compleja o tomar decisiones importantes. En estas situaciones, concéntrese primero en abordar sus necesidades emocionales antes de intentar comunicar su mensaje principal. Esto puede implicar reconocer sus preocupaciones, validar sus sentimientos o simplemente esperar un mejor momento para conversar. Seguir adelante con su agenda cuando alguien está emocionalmente abrumado suele ser contraproducente. La lectura del contexto cultural y profesional implica comprender las reglas no escritas de diferentes entornos. La comunicación que funciona perfectamente en un entorno informal puede ser completamente inapropiada en una reunión formal de negocios. El lenguaje que funciona bien con los compañeros podría no funcionar con altos ejecutivos o con personas de diferentes orígenes culturales. Desarrolle sensibilidad ante estos factores contextuales y ajuste su vocabulario, tono, ejemplos y estructura en consecuencia. Practique la lectura del contexto convirtiéndose en un observador atento en conversaciones grupales. Antes de hablar, dedique tiempo a observar cómo responden los demás a diferentes estilos de comunicación. Observe qué enfoques generan interés y cuáles no. Preste atención a las señales sutiles que las personas envían cuando están interesadas, confundidas, aburridas o listas para pasar página. Esta práctica de observación agudizará su capacidad para interpretar estas señales en sus propias conversaciones. La habilidad avanzada de la lectura del contexto consiste en aprender a guiar el estado emocional e intelectual de su audiencia. En lugar de simplemente adaptarte a lo que encuentres, puedes cambiar gradualmente la energía y el enfoque hacia la dirección que hará que tu comunicación sea más efectiva. Si las personas parecen dispersas, puedes usar tu estructura y ritmo para ayudarlas a concentrarse. Si se muestran escépticas, puedes reconocer sus preocupaciones y abordarlas sistemáticamente. Si se ven abrumadas, puedes dividir las ideas complejas en partes más pequeñas y digeribles. Recuerda que leer el ambiente no se trata de manipular a las personas ni de decirles lo que quieren oír. Se trata de ser lo suficientemente inteligente emocionalmente para comunicarte de maneras que realmente satisfagan sus necesidades y les ayuden a comprender tu mensaje. Cuando adaptas tu estilo de comunicación al estado y las necesidades actuales de tu audiencia, no estás siendo falso, estás siendo eficaz. Capítulo 6. Eliminar el desorden verbal para siempre.
La forma más rápida de sonar más inteligente y seguro es eliminar el desorden verbal que diluye tu mensaje y te hace parecer inseguro. La mayoría de las personas no son conscientes de la cantidad de lenguaje innecesario que usan. Salpican su discurso con palabras de relleno, frases evasivas y calificativos sin sentido que socavan su credibilidad y dificultan la comprensión de sus ideas. Los comunicadores profesionales hablan con precisión quirúrgica usando solo palabras que cumplen una función específica. Cada palabra se gana su lugar en la oración. Las palabras de relleno son la forma más obvia de desorden verbal. Se trata de sonidos y palabras como como ya sabes, más o menos, y básicamente, que la gente usa para llenar el silencio mientras piensa. Estas palabras no tienen ningún propósito comunicativo, de hecho, te perjudican al hacerte parecer desprevenido, inseguro o más joven de lo que eres. El primer paso para eliminar las palabras de relleno es ser consciente de cuáles usas con más frecuencia. La mayoría de las personas tienen 2 o 3 palabras de relleno favoritas que usan inconscientemente. Para identificar tus patrones personales de muletillas, grábate hablando durante 10 minutos sobre un tema que conozcas bien, cuenta cada instancia de palabras de muletillas y anota cuáles usas con más frecuencia. Probablemente te sorprenderá la frecuencia. La persona promedio usa una muletilla cada 7 a 10 palabras, lo que significa que esencialmente está inyectando sonidos sin sentido en cada oración. Una vez que conozcas tus patrones específicos, puedes enfocarte en eliminarlos. La estrategia para reemplazar las muletillas es el silencio estratégico. En lugar de decir cuando necesitas pensar, simplemente haz una pausa silenciosa. Esto se siente incómodo al principio porque la mayoría de las personas se han entrenado para temer el silencio. Pero las pausas silenciosas en realidad te hacen sonar más reflexivo y seguro. Practica esto teniendo conversaciones en las que te detengas deliberadamente antes de usar muletillas y las reemplaces con pausas breves. Comienza con conversaciones de bajo riesgo y ve avanzando gradualmente a situaciones más importantes. Las frases evasivas son otra forma de desorden verbal que te hace sonar inseguro incluso cuando no lo estás. Estas son frases como creo, tal vez, más o menos, supongo, probablemente y no estoy seguro. Si bien la humildad adecuada tiene su lugar, la evasiva excesiva da la impresión de no creer en las propias ideas. La mayoría de la gente se evade mucho más de lo necesario por miedo a parecer demasiado confiada o equivocarse. La clave está en aprender a distinguir entre la incertidumbre adecuada y la evasiva innecesaria. Si realmente no sabes algo, es perfectamente apropiado decirlo directamente. No tengo esa información o no estoy familiarizado con el tema. Pero si tienes conocimientos u opiniones, exprésalas claramente sin calificativos innecesarios. En lugar de, creo que deberíamos considerar hacerlo de otra manera, decir, creo que deberíamos cambiar nuestro enfoque, o recomiendo probar un método diferente. Los intensificadores redundantes son palabras como muy, realmente, totalmente, absolutamente, completamente y extremadamente, que se usan para añadir énfasis, pero que a menudo tienen el efecto contrario. Cuando intensificas constantemente tu lenguaje, los intensificadores pierden su poder y tu discurso suena exagerado o desesperado por llamar la atención. Las palabras fuertes y precisas no necesitan intensificadores. En lugar de decir realmente bueno, elige una palabra que transmita inherentemente el nivel de calidad que quieres decir, excelente, sobresaliente o notable. Practica el reto de eliminar intensificadores pasando una semana sin usar ninguna palabra intensificadora. Esto te obliga a elegir un vocabulario más preciso y te ayuda a darte cuenta de la frecuencia con la que recurres a estas palabras clave. Descubrirás que tu discurso se vuelve más claro y contundente cuando dejas que las palabras fuertes se sostengan por sí solas. Los calificativos innecesarios son frases que diluyen tu mensaje sin aportar información significativa. Entre ellas se encuentra ser honesto. En mi opinión, personalmente, y para ser completamente franco, estas frases son redundantes porque todo lo que dices es inherentemente tu opinión, a menos que especifiques lo contrario. También sugieren sutilmente que quizás no siempre seas honesto o que esta opinión es, de alguna manera, diferente a tus pensamientos habituales. Las aperturas débiles son otra forma de desorden verbal que socava tu credibilidad desde las primeras palabras que salen de tu boca.
Mucha gente empieza sus respuestas con frases como bueno, supongo o vale. Estas aperturas te hacen parecer indeciso y desprevenido. Practica comenzar tus respuestas con tu primera palabra sustancial. Si alguien te pregunta tu opinión, empieza inmediatamente con tu idea principal en lugar de ir introduciendo frases iniciales débiles. El proceso de eliminación debe ser gradual y sistemático. Elige un tipo de desorden verbal en el que centrarte cada semana. La primera semana podría ser palabras de relleno. La segunda semana, frases evasivas. La tercera semana, intensificadores innecesarios. Este enfoque centrado evita que te sientas abrumado al intentar cambiar todo a la vez. También te permite desarrollar nuevas vías neuronales para patrones de habla más claros. Practica la técnica de pausa y reformulación durante conversaciones informales. Cuando te des cuenta de que estás usando desorden verbal, haz una breve pausa y luego reformula la oración con claridad. Por ejemplo, si dices, creo que tal vez deberíamos, intentar un enfoque diferente, haz una pausa y luego di, déjame reformular eso. Te recomiendo que intentemos un enfoque diferente. Esta práctica te ayuda a desarrollar conciencia y a crear nuevos hábitos, a la vez que demuestras a los demás que te importa la comunicación clara. La técnica avanzada es el pensamiento preventivo. Antes de hablar, especialmente en conversaciones importantes, tómate un momento para organizar tu idea principal y elegir tus primeras palabras con cuidado. Esta preparación elimina la necesidad de palabras de relleno, ya que sabes a dónde quieres llegar con tu declaración. La breve pausa para pensar se convierte en una herramienta poderosa para asegurar que tu primer intento de expresar una idea sea claro y conciso. Recuerda que el objetivo no es sonar robótico ni excesivamente formal. El habla natural incluye cierta variación y personalidad. El objetivo es eliminar el desorden verbal inconsciente que no sirve de nada y dificulta la comprensión de tus ideas. Cuando hablas con precisión, la gente se centra en tus ideas en lugar de distraerse con palabras y sonidos sin sentido. Capítulo 7. La ventaja de contar historias. Los humanos estamos programados para prestar atención a las historias. Si bien los datos y las estadísticas pueden informar a las personas, las historias las persuaden, las inspiran y hacen que la información sea memorable. Los comunicadores expertos comprenden que la forma más poderosa de transmitir un mensaje suele ser mediante la narrativa, en lugar de la argumentación directa. Al aprender a integrar historias en la comunicación, transformamos la información superficial en experiencias atractivas que perduran en la audiencia mucho después de que la conversación termine. El poder fundamental de las historias reside en su capacidad para crear conexión emocional y estimulación mental. Cuando alguien escucha una historia bien escrita, su cerebro no solo procesa la información, sino que simula la experiencia. Se imagina en la situación, siente las emociones de los personajes y retoma mentalmente las lecciones contenidas en la narrativa. Esto hace que las historias sean mucho más persuasivas y memorables que los argumentos abstractos o los datos. La estructura narrativa básica que funciona en la mayoría de las situaciones de comunicación es el marco de desafío, acción y resultado. Empiece describiendo una situación o desafío específico con el que su audiencia se sienta identificada. Luego, explique las acciones que se tomaron para abordar el desafío. Finalmente, revele los resultados y la lección o perspectiva que surgió. Esta estructura funciona tanto si cuentas una anécdota de 30 segundos como una historia detallada de 5 minutos. Las historias personales suelen ser las más impactantes porque demuestran tu experiencia directa y generan credibilidad. Al contar una historia sobre algo que te sucedió, la gente entiende que realmente viviste la situación en lugar de solo teorizar sobre ella. Estas historias deben destacar momentos de aprendizaje, crecimiento o comprensión. No necesitan ser dramáticas ni extraordinarias. Simplemente deben ser genuinas y relevantes para el punto que estás planteando. La clave para unas historias personales efectivas es la vulnerabilidad equilibrada con la fortaleza. Comparte momentos en los que enfrentaste desafíos, cometiste errores o aprendiste lecciones importantes. Pero enmarca estas experiencias en términos de crecimiento y comprensión, en lugar de fracaso o debilidad. Por ejemplo, en lugar de simplemente decir, fracasé en mi primer negocio, podrías decir, cuando mi primer negocio fracasó, aprendí que la investigación de mercados no es opcional. Es esencial.
Esa dura lección moldeó mi forma de abordar cada nuevo proyecto. Ahora, las historias profesionales te ayudan a ilustrar conceptos empresariales y compartir las mejores prácticas de una manera que se siente concreta, en lugar de teórica. Estas pueden ser historias sobre proyectos exitosos, clientes desafiantes, soluciones innovadoras o lecciones aprendidas de fracasos. El objetivo es ayudar a tu audiencia a comprender no solo lo sucedido, sino también su importancia y cómo pueden aplicar un pensamiento similar a sus propias situaciones. Las historias de observación tratan sobre cosas que has presenciado o aprendido de otros. Son especialmente útiles cuando quieres transmitir un mensaje pero no tienes experiencia personal directa con la situación. Puedes contar una historia sobre algo que observaste en otra empresa, leíste en un caso práctico o aprendiste de un mentor. Estas historias te ayudan a compartir lecciones y perspectivas sin atribuir experiencias que no has tenido. El principio de selección de detalles es crucial para una narración eficaz. Incluye detalles sensoriales e información específica que ayude a tu audiencia a visualizar la situación, pero evita información innecesaria que distraiga de tu idea principal. Los buenos narradores pintan la imagen justa para que la historia sea vívida sin empantanarse en detalles irrelevantes. Céntrate en los detalles que respaldan tu mensaje principal o ayudan a tu audiencia a comprender por qué la situación fue significativa. La gestión del arco emocional implica guiar a tu audiencia a través de un viaje de emociones que respalda tu mensaje. Esto no significa manipular los sentimientos de las personas. Significa ayudarlas a comprender el significado emocional de los eventos que describes. Una buena historia puede comenzar con emoción u optimismo, superar desafíos o incertidumbre y terminar con resolución o perspicacia. Este viaje emocional ayuda a las personas a recordar la historia y comprender su importancia. El puente de relevancia es cómo conectas tu historia con tu idea principal sin ser demasiado formal. Algunas historias son obviamente relevantes y no necesitan mucha explicación. Otras requieren que establezcas explícitamente la conexión entre la narrativa y tu mensaje. Practica transiciones fluidas como la razón por la que te cuento esta historia o lo que esto me enseñó sobre liderazgo es. Estos puentes ayudan a tu audiencia a comprender por qué la historia es importante para la conversación actual. La calibración de la duración de la historia depende de tu audiencia y el contexto. En una conversación informal, la mayoría de las historias deben durar entre 30 segundos y 2 minutos. En presentaciones o entornos formales, podrías tener espacio para narrativas más largas. Presta atención a las señales de atención de tu audiencia y aprende a ajustar la duración de tu historia en consecuencia. Es mejor contar una historia corta y enfocada que perder a tu audiencia con detalles innecesarios. Practica recopilar historias que ilustren diferentes tipos de puntos que sueles plantear. Construye una biblioteca mental de narrativas que demuestren conceptos como liderazgo, trabajo en equipo, innovación, persistencia, aprender del fracaso, servicio al cliente y resolución de problemas. Cuando tengas ejemplos listos para temas comunes, puedes usar historias espontáneamente en conversaciones sin tener que pensar en ejemplos en el momento. La técnica de apilamiento de historias implica usar múltiples historias cortas para construir un caso más sólido que cualquier narrativa individual. En lugar de una historia larga, podrías contar 3 ejemplos breves que ilustren el mismo punto desde diferentes ángulos. Esto proporciona múltiples formas de evidencia mientras mantiene cada historia individual concisa y enfocada. Recuerda que las mejores historias suelen ser simples que ilustran verdades universales o experiencias comunes. No necesitas aventuras dramáticas ni circunstancias extraordinarias para contar historias efectivas. A veces, las narrativas más poderosas tratan sobre momentos cotidianos que revelan importantes perspectivas sobre la naturaleza humana, el trabajo, las relaciones o el crecimiento personal. Capítulo 8. Manejo de la resistencia y conversaciones difíciles. La prueba definitiva de tus habilidades de articulación llega cuando te enfrentas a resistencia, desacuerdo o conversaciones cargadas de emoción. Cualquiera puede comunicarse con claridad cuando todos están de acuerdo y hay poco en juego. Pero los comunicadores expertos mantienen su claridad y eficacia incluso al tratar con audiencias hostiles, fuertes desacuerdos o situaciones de alta intensidad emocional. En estas conversaciones desafiantes es donde la articulación clara se convierte en un superpoder que puede reducir la intensidad de los conflictos,
encontrar puntos en común y lograr resultados positivos. El primer principio para manejar la resistencia es comprender que rara vez se trata de ti personalmente. Cuando alguien discrepa con tus ideas o cuestiona tus propuestas, generalmente está protegiendo sus propios intereses, expresando sus valores o trabajando con información diferente a la tuya. Tomar la resistencia como algo personal crea una reacción emocional que nubla tu pensamiento e imposibilita una comunicación clara. En cambio, aborda la resistencia con curiosidad sobre las preocupaciones subyacentes que impulsan el desacuerdo. La estrategia de escuchar primero es contraria a la intuición, pero increíblemente poderosa. Cuando alguien se opone a tus ideas, tu instinto podría ser argumentar con más fuerza o presentar más pruebas. Pero la resistencia a menudo proviene de sentirse ignorado o incomprendido. Antes de intentar abordar las objeciones, asegúrese de comprenderlas completamente. Haga preguntas aclaratorias, parafrasee lo que ha escuchado y demuestre que realmente intenta comprender su perspectiva. Este enfoque suele reducir la intensidad emocional de los desacuerdos y crea espacio para un diálogo productivo. La técnica del reconocimiento implica reconocer explícitamente la validez de las preocupaciones de alguien antes de abordarlas. Esto no significa estar de acuerdo con todo lo que dice, sino demostrar que comprende su punto de vista y respeta su derecho a mantenerlo. Frases como "entiendo por qué eso sería preocupante", "es un punto válido" o "entiendo tu perspectiva" indican que no está desestimando su aportación. Este reconocimiento suele reducir la actitud defensiva y hace que las personas estén más dispuestas a considerar su respuesta. Reformular es la habilidad de tomar la objeción de alguien y presentarla de una manera que abra nuevas posibilidades de discusión. En lugar de contradecir directamente sus preocupaciones, le ayuda a ver la situación desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, si alguien dice, "esto nunca funcionará porque es demasiado caro", podrías reformular la idea diciendo, "el costo es definitivamente una consideración importante. Consideremos esto como una cuestión de inversión. ¿Qué resultados necesitamos para que valga la pena?". Este replanteamiento reconoce su preocupación y, al mismo tiempo, centra la conversación en la resolución de problemas en lugar de la defensa de posturas. La técnica para establecer puntos en común implica identificar áreas en las que tú y la otra persona realmente están de acuerdo, incluso en medio del desacuerdo. La mayoría de los conflictos comparten valores u objetivos subyacentes al desacuerdo superficial. Al destacar estos puntos en común, se crean las bases para la resolución colaborativa de problemas. Podrías decir algo como, "creo que ambos queremos lo mejor para el equipo" o "ambos nos preocupa la calidad" antes de abordar las áreas específicas en las que discrepan. La calibración de la evidencia implica ajustar el tipo y la cantidad de evidencia que presenta según el tipo de persona con la que estás tratando. Algunas personas se convencen con datos y argumentos lógicos. Otras responden mejor a historias y ejemplos. Aún así, otras necesitan ver pruebas sociales u opiniones de expertos. Presta atención a cómo alguien procesa la información y ajusta tu enfoque en consecuencia. Si los argumentos lógicos no funcionan, prueba con otro tipo de evidencia en lugar de simplemente presentar más de lo mismo. El enfoque de la certeza tranquila consiste en mantener un tono firme y seguro incluso cuando los demás se emocionen o se vuelvan agresivos. Esto no significa ser frío ni despectivo, sino mantenerse centrado y enfocado en los problemas en lugar de dejarse llevar por el drama emocional. Tu energía tranquila puede ayudar a reducir la tensión en situaciones tensas y modelar el tipo de conversación racional que deseas tener. Practica mantener la compostura respirando profundamente, hablando un poco más lento de lo habitual y manteniendo un tono de voz firme. La redirección basada en preguntas es una técnica para llevar las conversaciones difíciles hacia una dirección más productiva. En lugar de hacer afirmaciones que puedan ser discutidas, haz preguntas que ayuden a todos a pensar con mayor claridad sobre la situación. Preguntas como, ¿qué debería ser cierto para que esto funcione? ¿Cuáles son nuestras alternativas si no lo hacemos? ¿O qué información nos ayudaría a tomar la mejor decisión? Cambia el enfoque de la defensa de posturas a la resolución colaborativa de problemas. La técnica del disco rayado es útil cuando alguien plantea la misma objeción repetidamente o intenta desviar la conversación. Regresas a tu punto principal con calma y constancia, sin dejarte llevar por interminables idas y venidas sobre cuestiones secundarias.
Podrías decir algo como, entiendo tu preocupación por el tiempo. Y eso es algo que podemos abordar. Primero, asegurémonos de que coincidamos en si esta es la dirección correcta. Luego, independientemente de cómo respondan, diriges la conversación de vuelta al tema central. La regulación emocional bajo presión es quizás la habilidad más importante para las conversaciones difíciles. Cuando sientes que te enojas, te frustras o te pones a la defensiva, tu capacidad para pensar con claridad y expresarte eficazmente disminuye rápidamente. Practica reconocer las primeras señales de excitación emocional en ti mismo, ritmo cardíaco acelerado, tensión en los hombros, cambios en la respiración o la necesidad de interrumpir. Cuando notes estas señales, tómate un momento para hacer una pausa, respira hondo y recuerda tus objetivos para la conversación. El enfoque de concesión estratégica implica identificar puntos en los que puedes llegar a un acuerdo genuino o ceder sin socavar tus objetivos principales. A veces, ceder en asuntos menores facilita que la otra persona sea flexible en asuntos más importantes. No se trata de ser débil ni renunciar a tus principios. Se trata de ser estratégico sobre dónde enfocar tu energía e influencia. Prepararse para conversaciones difíciles implica anticipar las posibles objeciones y pensar bien cómo abordarlas. Esto no significa tener un guión para cada respuesta, sino considerar las inquietudes que pueda tener la otra persona y cómo abordarlas de forma constructiva. Esta preparación te ayuda a mantenerte enfocado y a expresarte incluso cuando la conversación se vuelva difícil. Recuerda que el objetivo de manejar la resistencia no es ganar todas las discusiones ni convencer a todos de que estén de acuerdo contigo. El objetivo es tener conversaciones productivas que impulsen las cosas, mantengan las relaciones y encuentren soluciones que funcionen para todos los involucrados. A veces, el mejor resultado es aceptar estar en desacuerdo, manteniendo el respeto mutuo y encontrando maneras de trabajar juntos a pesar de las diferentes perspectivas. Capítulo 9. Dominar la voz, el tono y la expresión oral. Tus ideas pueden ser brillantes y tu estructura perfecta, pero si tu voz, tono y forma de expresarte no respaldan tu mensaje, seguirás sin comunicarte eficazmente. Tu voz es tan importante como lo que dices. Tus cualidades vocales transmiten confianza, competencia y credibilidad incluso antes de que la gente procese tus palabras. Los comunicadores expertos entienden que su voz es un instrumento que necesita ser afinado deliberadamente y tocado con destreza para lograr el máximo impacto. La autoridad vocal proviene de varios elementos técnicos que puedes aprender a controlar. El primero es el apoyo respiratorio, que afecta a todo lo demás en tu sonido. La mayoría de las personas respiran superficialmente desde el pecho, lo que crea una voz delgada y débil, carente de potencia y presencia. Los oradores profesionales respiran profundamente desde el diafragma, lo que produce un sonido más completo y resonante que capta la atención de forma natural. Practica la respiración diafragmática colocando una mano sobre el pecho y otra sobre el estómago. Cuando respiras correctamente para hablar, la mano del estómago debe moverse más que la del pecho. El control del ritmo es crucial para mantener la atención del oyente y asegurar la comprensión. La mayoría de las personas hablan demasiado rápido cuando están nerviosas y demasiado despacio cuando no están seguras. El ritmo óptimo varía según la audiencia y el contenido, pero generalmente se sitúa entre 140 y 180 palabras por minuto para la mayoría de las comunicaciones empresariales. Practique variar su ritmo estratégicamente. Disminuya la velocidad en los puntos importantes para asegurar que tengan impacto y acelere ligeramente al transmitir información de fondo o conceptos familiares para mantener la energía. Modular el volumen no solo significa hablar lo suficientemente alto como para ser escuchado, sino también usar cambios estratégicos de volumen para enfatizar y mantener el interés. Los oradores profesionales suben ligeramente el volumen para los puntos importantes y lo bajan para los momentos íntimos o dramáticos. Entienden que el contraste capta la atención mejor que un volumen constante. Practique usar cambios de volumen para resaltar la información clave y crear una variedad vocal que mantenga a los oyentes enganchados. Variar el tono evita la monotonía que adormece al público. Su tono natural no debe ser ni artificialmente alto ni artificialmente bajo, sino un punto intermedio en su rango de voz cómodo. A partir de este punto de partida, varíe su tono para transmitir diferentes tipos de información y emociones.
Un tono ascendente suele indicar preguntas o incertidumbre, mientras que un tono descendente sugiere afirmaciones y confianza. Practica la lectura en voz alta mientras varías conscientemente el tono para que coincida con el significado y la emoción de tus palabras. La resonancia y el tamborileo son las cualidades que hacen que algunas voces sean naturalmente más agradables y autoritarias que otras. Estas características se determinan en gran medida por cómo usas tus cámaras de resonancia, el pecho, la garganta y la cabeza. Una voz que resuena principalmente en el pecho tiende a sonar más profunda y autoritaria. Una voz que resuena principalmente en la cabeza tiende a sonar más fina y menos potente. Practica hablar con una buena postura y la garganta abierta para permitir que tu resonancia natural aflore por completo. La precisión en la articulación garantiza que cada palabra que dices se entienda con claridad. Esto va más allá de la simple pronunciación correcta. Implica consonantes nítidas, vocales claras y terminaciones de palabras adecuadas. Muchas personas murmuran o omiten las terminaciones de las palabras, especialmente cuando hablan rápido o se sienten inseguras. Practica exagerar la articulación durante las sesiones de práctica para desarrollar la memoria muscular y un habla clara. Lee trabalenguas y pasajes complejos en voz alta para mejorar tu precisión y agilidad. Las pausas estratégicas, que ya comentamos, se vuelven aún más efectivas cuando se combinan con una presentación vocal adecuada. La pausa le da tiempo a tu declaración anterior para resonar, tanto literal como figurativamente. También genera anticipación para lo que viene después. Practica el uso de pausas de diferentes duraciones para distintos propósitos. Pausas breves para enfatizar, pausas más largas para un efecto dramático o para permitir que se procese información compleja. La adecuación de la energía vocal implica ajustar la intensidad vocal general para que coincida con la situación y el nivel de energía de tu audiencia. Una presentación con mucha energía requiere más dinamismo vocal que una conversación íntima. Pero la energía no es lo mismo que el volumen. Puedes hablar en voz baja y aún así transmitir mucha energía a través del ritmo, la variación del tono y la calidad vocal. Practica calibrar tu energía vocal para diferentes contextos y audiencias. Eliminar muletillas como MH y you no requieren no solo conciencia, sino también alternativas vocales. En lugar de llenar el silencio con sonidos sin sentido, aprende a usar pausas estratégicas o frases de transición como el punto clave es lo que es importante entender o, dicho de otro modo, permíteme decirlo. Estas frases te dan tiempo para pensar mientras mantienes la fluidez vocal y realmente añaden valor a tu comunicación. La congruencia emocional significa asegurar que tus cualidades vocales coincidan con el contenido emocional de tu mensaje. Si estás hablando de algo serio con un tono ligero y alegre o presentando oportunidades emocionantes con una presentación monótona, tus señales confusas confundirán a tu audiencia y socavarán tu credibilidad. Practica transmitir el mismo contenido con diferentes tonos emocionales para comprender cómo las cualidades vocales afectan la recepción del mensaje. Los calentamientos vocales antes de conversaciones o presentaciones importantes pueden mejorar drásticamente tu rendimiento. Al igual que los atletas calientan sus cuerpos, los oradores deben calentar sus voces. Ejercicios sencillos como tararear, trinos de labios, trabalenguas y escalas vocales ayudan a preparar los músculos del habla para un rendimiento óptimo. Incluso 5 minutos de calentamiento vocal pueden marcar una diferencia notable en tu sonido. La postura y la posición física afectan directamente tu calidad vocal. Estar de pie o sentado con la espalda recta abre las vías respiratorias y permite un mejor soporte respiratorio. Encorvarse comprime el diafragma y produce una voz más débil. La posición de la cabeza también es importante. Mirar hacia abajo restringe las cuerdas vocales, mientras que una barbilla demasiado elevada puede generar tensión. Practica hablar con una postura óptima, hombros hacia atrás, columna recta y barbilla paralela al suelo. El análisis de grabaciones y reproducciones es esencial para desarrollar la conciencia vocal. La mayoría de las personas tienen muy poca percepción objetiva de cómo suenan realmente ante los demás. Grábate hablando en diferentes contextos y observa patrones en tus cualidades vocales. ¿Hablas demasiado rápido cuando estás nervioso? ¿Bajas el volumen al final de las frases? ¿Tienes hábitos vocales que te distraen y de los que no eres consciente? Esta retroalimentación objetiva es invaluable para mejorar tu rendimiento vocal.
Las habilidades con el micrófono y la amplificación son cada vez más importantes en la era de la comunicación digital. Ya sea que estés en videollamadas, grabando contenido o hablando con amplificación, comprender cómo trabajar con la tecnología de audio mejora tu efectividad vocal. Practica colocarte correctamente respecto a los micrófonos, proyectar adecuadamente para diferentes configuraciones de audio y mantener niveles vocales constantes. El objetivo final del dominio vocal es que tu voz sea un vehículo transparente para tus ideas, en lugar de una distracción. Cuando tu voz es hábil y apropiada, la gente se centra en tu mensaje en lugar de en cómo lo transmites. Su voz se convierte en una herramienta poderosa que mejora su credibilidad, aclara su significado y atrae la atención y las emociones de su audiencia al servicio de sus objetivos de comunicación. Capítulo 10. Construyendo una confianza inquebrantable. La confianza es la base de todas las demás habilidades de expresión. Puedes dominar todas las técnicas del mundo, pero si no crees en ti mismo y en tu derecho a ser escuchado, tu comunicación carecerá de la fuerza y la presencia que hacen que la gente quiera escuchar. La verdadera confianza en la comunicación no se trata de arrogancia ni de fingir saberlo todo. Se trata de tener una auténtica seguridad en la capacidad de expresar tus pensamientos con claridad y contribuir significativamente a las conversaciones. El primer paso para desarrollar la confianza comunicativa es comprender la diferencia entre confianza y competencia. Mucha gente cree que necesita ser experta en todos los temas para poder hablar con seguridad sobre cualquier tema. Esto es completamente al revés. La confianza proviene de sentirse cómodo con los límites de tu conocimiento y de ser capaz de articular lo que sabes con claridad, reconociendo al mismo tiempo lo que desconoces. Un comunicador seguro puede decir, no lo sé, pero lo averiguaré. Con toda la autoridad que pueda compartir su experiencia. El desarrollo de competencias implica ampliar sistemáticamente tus conocimientos en áreas importantes para tus objetivos personales y profesionales. Esto no significa intentar convertirse en un experto en todo, sino desarrollar una sólida comprensión de tus áreas principales de responsabilidad e interés. Cuando realmente dominas el tema, la confianza se vuelve mucho más fácil porque no te preocupa que te tilden de desprevenido o desinformado. Crea un plan de aprendizaje que te ayude a profundizar tu experiencia en los temas que tratas con más frecuencia. El principio de preparación reconoce que la confianza a menudo proviene de estar bien preparado para conversaciones importantes. Esto no significa tener un guión de todo lo que dirás, sino pensar en los puntos clave, anticipar preguntas u objeciones y organizar tus ideas con antelación. Incluso 5 minutos de preparación mental antes de una reunión o conversación importante pueden aumentar drásticamente tu confianza y eficacia. Los comunicadores profesionales se preparan no porque les falte confianza, sino porque la preparación la fortalece. Replantear el diálogo interno es crucial, ya que la mayor parte de la ansiedad comunicativa proviene del diálogo interno negativo, más que de amenazas externas. Muchas personas tienen críticas internas que constantemente les dicen que no son lo suficientemente inteligentes, con la experiencia o la elocuencia suficiente para contribuir significativamente a las conversaciones. Estas voces internas suelen basarse en experiencias pasadas, opiniones ajenas o estándares poco realistas, más que en la realidad actual. Practica reconocer y desafiar estos pensamientos negativos con evaluaciones más equilibradas y realistas. El método de exposición progresiva implica exponerte gradualmente a situaciones de comunicación cada vez más desafiantes para desarrollar confianza a través de la experiencia. Comienza con conversaciones de bajo riesgo donde el resultado no importe mucho. Luego, ve aumentando gradualmente a situaciones de mayor riesgo. Cada experiencia positiva crea evidencia de que puedes comunicarte eficazmente, lo que aumenta tu confianza para situaciones futuras. Esto es como desarrollar fuerza física levantando pesas progresivamente más pesadas en lugar de saltar directamente a la carga máxima. Documentar los éxitos te ayuda a desarrollar una idea realista de tus habilidades comunicativas al registrar los comentarios positivos, los resultados exitosos y los momentos en que tu comunicación marcó la diferencia. La mayoría de las personas tienen memoria selectiva que se centra en los fracasos y los momentos embarazosos, olvidando los éxitos y los comentarios positivos. Lleva un registro de los elogios sobre tu comunicación, las ocasiones en que tus ideas fueron bien recibidas y las situaciones en las que tu aportación ayudó a resolver problemas o a avanzar en proyectos.
El cambio de mentalidad del perfeccionismo a la eficacia es esencial para la confianza en la comunicación. El pensamiento perfeccionista te dice que cada palabra debe ser la correcta. Cada pausa debe ser perfectamente sincronizada y cada respuesta debe ser brillante. Esto crea parálisis y ansiedad que, en realidad, empeoran tu comunicación. El pensamiento de eficacia se centra en si tu mensaje se entendió, si lograste tus objetivos y si contribuiste positivamente a la conversación. La eficacia es mucho más alcanzable que la perfección. La confianza en el lenguaje corporal implica usar la presencia física para reforzar tu confianza mental. Ponte de pie o siéntate derecho. Establece el contacto visual adecuado. Usa gestos con propósito y ocupa el espacio de una manera que refleje tu derecho a estar presente. Estos comportamientos físicos no solo transmiten confianza a los demás, sino que te ayudan a sentirte más seguro internamente. Las investigaciones demuestran que un lenguaje corporal seguro puede cambiar tus niveles hormonales y tu estado mental de manera que mejore tu rendimiento. La confianza en la voz, como se mencionó en el capítulo anterior, implica usar cualidades vocales que transmitan seguridad en uno mismo. Esto incluye un volumen adecuado, una articulación clara, pausas estratégicas y variedad vocal. Cuando suena seguro, es más probable que las personas escuchen tus ideas con seriedad, lo que genera retroalimentación positiva que refuerza tu confianza real. Practica hablar con autoridad incluso sobre temas en los que te sientas inseguro. Siempre que seas honesto sobre los límites de tu conocimiento, la mentalidad de contribución se centra en lo que puedes aportar a las conversaciones, en lugar de en lo que te falta. En lugar de preocuparte por si eres lo suficientemente inteligente o experimentado, concéntrate en las perspectivas, preguntas o ideas que puedes aportar y que podrían ser útiles. Cada persona aporta una combinación única de experiencias, conocimientos y puntos de vista que pueden aportar valor a las conversaciones. Tu trabajo no es ser la persona más inteligente de la sala. Se trata de contribuir significativamente desde tu propia perspectiva y experiencia. Replantear el riesgo implica reconocer que los riesgos de hablar suelen ser mucho menores de lo que parecen, mientras que los riesgos de permanecer en silencio suelen subestimarse. La mayoría de las personas sobreestiman las consecuencias negativas de decir algo imperfecto y subestiman las consecuencias positivas de aportar sus ideas. En realidad, las personas suelen ser más tolerantes con los errores de comunicación de lo que crees y suelen apreciar las contribuciones que no son perfectas, pero sí genuinas y reflexivas. Aprender de los contratiempos es esencial para construir una confianza duradera. Todo comunicador tiene momentos en los que tropieza con las palabras, pasa por alto puntos importantes o gestiona mal las situaciones. Las personas que se comunican con confianza ven estas experiencias como oportunidades de aprendizaje, no como evidencia de una incompetencia permanente. Analiza qué salió mal. Identifica qué puedes hacer diferente la próxima vez y avanza sin obsesionarte con los errores del pasado. El principio de la práctica reconoce que la confianza nace de la repetición y la familiaridad. Cuanto más practiques la articulación de tus pensamientos en diversas situaciones, más cómodo y seguro te sentirás con el proceso. Busca oportunidades para hablar en reuniones, participar en debates, hacer preguntas y compartir tus perspectivas. Cada experiencia positiva fortalece tu confianza y hace que el siguiente reto comunicativo te resulte menos intimidante. La confianza auténtica surge de ser genuinamente tú mismo, en lugar de intentar imitar el estilo de comunicación de otra persona. Si bien puedes aprender técnicas y estrategias de otros, tu comunicación más eficaz surgirá al desarrollar tu propia voz y estilo auténticos. Esto significa ser honesto sobre tu personalidad, tus valores y tus preferencias de comunicación, a la vez que trabajas para mejorar tus habilidades y tu eficacia. Recuerda que la confianza no es un rasgo fijo que algunas personas tienen y otras carecen. Es una habilidad que se puede desarrollar con práctica, preparación y experiencias positivas. Todo comunicador experto comenzó como un principiante que se sentía nervioso e inseguro, las diferencias que persistió a través de la incomodidad, aprendió de sus experiencias y gradualmente construyó la confianza que ahora parece tan natural y sin esfuerzo. Capítulo 11. Persuasión avanzada a través de la comunicación clara. Una articulación clara se vuelve exponencialmente más poderosa cuando se combina con técnicas de persuasión estratégica. Mucha gente piensa que la persuasión se trata de manipulación o tácticas de alta presión.
Pero la verdadera persuasión consiste simplemente en presentar tus ideas de manera que sean fáciles de entender, aceptar y poner en práctica. Cuando dominas el arte de la articulación persuasiva, puedes influir en los resultados no mediante la fuerza o el engaño, sino mediante la claridad, la lógica y una conexión genuina con las necesidades y valores de tu audiencia. La base de la comunicación persuasiva es comprender que las personas no se convencen por lo que dices, sino por lo que entienden y creen. Esto significa que tu trabajo no es abrumarlas con argumentos, sino ayudarlas a ver la lógica y el valor de tu postura desde su propia perspectiva. Los comunicadores más persuasivos son aquellos que pueden articular ideas de manera que parezcan conclusiones naturales en lugar de opiniones impuestas. El principio de reciprocidad reconoce que las personas son más propensas a aceptar tus ideas cuando sienten que entiendes y respetas las suyas. Inicie conversaciones persuasivas reconociendo lo que la otra persona valora, sus posibles inquietudes y los resultados que espera lograr. Esto no significa estar de acuerdo con todo lo que dice, sino demostrar que ha escuchado atentamente y comprende su perspectiva. Cuando las personas se sienten escuchadas y respetadas, se vuelven mucho más abiertas a considerar nueva información y puntos de vista alternativos. El principio de coherencia impulsa el deseo de las personas de alinear sus acciones con sus valores declarados y compromisos previos. En lugar de intentar convencer a alguien de que adopte creencias completamente nuevas, ayúdele a ver cómo su propuesta se alinea con los principios que ya mantiene. Si alguien valora la eficiencia, muestre cómo su idea la mejora. Si prioriza el éxito del equipo, demuestre cómo su propuesta lo beneficia. Enmarque sus argumentos en función de sus valores actuales en lugar de intentar cambiarlos. La prueba social se vuelve más poderosa cuando se articula de forma clara y específica. En lugar de hacer afirmaciones vagas sobre lo que hacen todos, proporcione ejemplos específicos de personas u organizaciones que su audiencia respete y que hayan tomado decisiones similares. La clave está en elegir ejemplos que su audiencia considere creíbles y relevantes. Una estadística que impresiona a un grupo puede no tener importancia para otro. Por lo tanto, ajuste su prueba social para que se ajuste al contexto y las preocupaciones de su audiencia. El principio de autoridad funciona mejor cuando se establece credibilidad mediante la competencia demostrada en lugar de la experiencia declarada. En lugar de decirles a las personas que es un experto, demuéstrelo mediante la calidad de su análisis, la profundidad de su preparación y la consideración de sus respuestas a sus preguntas. La verdadera autoridad y la comunicación surgen al proporcionar constantemente información valiosa y demostrar una comprensión genuina de temas complejos. La escasez y la urgencia deben articularse con honestidad para ser persuasivas. Si realmente existen oportunidades limitadas o limitaciones de tiempo, explíquelas con claridad y ayude a las personas a comprender las implicaciones de las diferentes decisiones sobre el momento oportuno. Sin embargo, la urgencia fabricada o la falsa escasez socavan su credibilidad y destruyen la confianza. Las personas suelen percibir cuando se utilizan tácticas de presión y se resienten al ser manipuladas. La urgencia auténtica, claramente explicada, puede motivar la acción sin dañar las relaciones. El principio de contraste implica ayudar a las personas a comprender sus opciones articulando claramente las diferencias entre las alternativas. No se trata de hacer que otras opciones parezcan malas, sino de ayudar a las personas a comprender las verdaderas implicaciones de las diferentes elecciones. Presente la información objetivamente. Resalte las distinciones clave y permita que las personas saquen sus propias conclusiones sobre lo que más les importa. Cuando confía en que su audiencia tomará buenas decisiones con buena información, es más probable que confíen en sus recomendaciones. La conexión emocional a través de la narración se vuelve particularmente poderosa en contextos persuasivos. Las personas toman decisiones con sus emociones y luego las justifican con lógica. Al contar historias que ayuden a las personas a visualizar resultados positivos o comprender las posibles consecuencias, involucra tanto sus procesos de toma de decisiones emocionales como racionales. Las historias que elija deben ser relevantes, creíbles y centrarse en los resultados que importan a su audiencia específica. La técnica de anticipación implica abordar las posibles objeciones antes de que surjan. Esto no significa argumentar en contra de posturas desconocidas, sino considerar cuidadosamente las inquietudes que pueda tener su audiencia y abordarlas de forma proactiva.
Este enfoque demuestra que ha considerado detenidamente las diferentes perspectivas y no intenta ocultar posibles inconvenientes o complicaciones. Al abordar las inquietudes antes de que las personas las planteen, genera confianza y credibilidad. La persuasión basada en preguntas utiliza preguntas estratégicas para ayudar a las personas a analizar los problemas por sí mismas, en lugar de simplemente aceptar las conclusiones. Preguntas como ¿qué debería ser cierto para que esto funcione o cómo cree que responderían nuestros clientes? Involucran a las personas como colaboradores en la resolución de problemas, en lugar de como objetivos de persuasión. Cuando las personas participan en el desarrollo de la lógica detrás de una decisión, se comprometen mucho más con el resultado. La estrategia de acuerdo gradual implica generar impulso mediante una serie de acuerdos más pequeños que conducen lógicamente al punto principal. En lugar de pedir un compromiso importante de antemano, comience con los puntos de acuerdo y avance gradualmente hacia decisiones más significativas. Cada si aumenta la probabilidad del siguiente. Y para cuando llegue a la solicitud principal, ya habrá establecido un patrón de acuerdo y colaboración. La articulación de beneficios se centra en los resultados, no en las características. En lugar de describir qué es algo, describa qué hace y por qué es importante para la persona con la que está hablando. A las personas no les importan las especificaciones técnicas. Les importa cómo esas especificaciones mejorarán sus vidas, resolverán sus problemas o les ayudarán a alcanzar sus objetivos. Cuanto más específicamente conecte sus propuestas con los resultados deseados, más persuasiva será su comunicación. Gestionar objeciones mediante una articulación clara implica escuchar atentamente las inquietudes, reformularlas para asegurar su comprensión y luego abordarlas directa y honestamente. No desestime las objeciones ni intente abrumarlas con contraargumentos. En cambio, trátelas como información valiosa que le ayuda a comprender lo que es importante para la otra persona. A veces, la mejor respuesta a una objeción es reconocer su validez y trabajar juntos para encontrar soluciones que aborden las inquietudes subyacentes. El compromiso y la constancia en el seguimiento implican ayudar a las personas a articular sus propios razonamientos para las decisiones que toman. Cuando alguien esté de acuerdo con su propuesta, pídale que explique por qué cree que es una buena idea o cómo planea implementarla. Este proceso le ayuda a internalizar su compromiso y aumenta la probabilidad de que la cumpla. Las personas se comprometen mucho más con decisiones que pueden articular y defender con claridad ante sí mismas y ante los demás. Recuerde que la persuasión más poderosa no se siente como tal en absoluto. Se siente como una resolución colaborativa de problemas, donde ayuda a las personas a comprender claramente sus opciones y a tomar decisiones que beneficien sus intereses. Cuando su comunicación persuasiva se basa en una comprensión genuina de las necesidades de los demás y en una presentación honesta de la información, usted construye relaciones a largo plazo y logra una influencia sostenible que beneficia a todos los involucrados. Capítulo 12. Dominio de la comunicación digital y virtual. El auge de la comunicación digital ha cambiado radicalmente la forma en que expresamos nuestros pensamientos. Las videollamadas, las presentaciones grabadas, los mensajes escritos y las reuniones virtuales requieren estrategias de articulación diferentes a las de las conversaciones presenciales. Muchas de las señales sutiles y los mecanismos de retroalimentación que utilizamos en persona se reducen o eliminan en los formatos digitales, lo que significa que debes ser aún más intencional y hábil al expresar tus ideas para mantener la claridad y la conexión. La comunicación por video requiere una mayor atención a tu apariencia y tu voz a través de la tecnología. La cámara crea una experiencia visual más íntima que la mayoría de las conversaciones en persona, lo que significa que tus expresiones faciales, el contacto visual y el lenguaje corporal cobran mayor importancia. Coloca la cámara a la altura de los ojos y mira directamente al objetivo al plantear puntos importantes en lugar de mirar a la pantalla. Esto crea la impresión de contacto visual directo con tu audiencia y transmite confianza y sinceridad. Tus cualidades vocales son aún más cruciales en entornos virtuales, ya que la calidad del audio puede ser inconsistente y el ruido de fondo puede interferir con la comprensión. Habla un poco más lento que en persona, articula con mayor claridad y utiliza una mayor variedad vocal para mantener la interacción a través de una conexión de audio potencialmente plana. Muchas personas reducen inconscientemente su nivel de energía en las videollamadas, lo que puede hacer que parezcan aburridas o desconectadas.
Compénselo aumentando deliberadamente su energía y entusiasmo. La iluminación y el encuadre afectan la recepción de su mensaje más de lo que la mayoría de la gente cree. Una iluminación deficiente puede hacer que parezca cansado, poco profesional o difícil de ver con claridad, lo que socava su credibilidad, independientemente de la calidad de su contenido. Colóquese frente a una fuente de luz, idealmente luz natural de una ventana, o invierta en un simple anillo de luz o lámpara de escritorio. Encuadre su cabeza y hombros de forma que sean claramente visibles con un fondo limpio y sin distracciones. Gestionar las distracciones tecnológicas requiere estrategias diferentes a las de las interrupciones en persona. Silencie las notificaciones, cierre las aplicaciones innecesarias y tenga planes de respaldo para fallos técnicos. Cuando surjan problemas técnicos, abórdelos con brevedad y naturalidad en lugar de permitir que interfieran en la comunicación. Practique frases como "déjame solucionar este problema técnico rápidamente" y luego vuelva a la conversación principal para mantener el control y la profesionalidad cuando la tecnología no coopere. Compartir pantalla y desarrollar habilidades de presentación en entornos virtuales requiere una comunicación más estructurada que las presentaciones tradicionales. Tu audiencia no percibe tu lenguaje corporal con tanta claridad y podría estar lidiando con sus propias distracciones. Por lo tanto, tu comunicación verbal debe ser más relevante. Describe lo que muestras de forma más explícita. Usa frases de transición claras al cambiar de tema y comprueba la comprensión con mayor frecuencia. Guía la atención de tu audiencia indicando claramente en qué quieres que se centren. Observa la tabla en la esquina superior derecha o el número clave que debes observar está resaltado en azul. La comunicación escrita requiere un enfoque completamente diferente para la articulación, ya que se pierden todas las claves vocales y visuales. La elección de palabras, la estructura de las oraciones y la organización se convierten en tus únicas herramientas para transmitir tono, énfasis y significado. Escribe con más precisión y claridad que hablando, ya que los lectores no pueden hacer preguntas aclaratorias inmediatas ni confiar en tus expresiones faciales para comprender tu intención. Usa herramientas de formato como viñetas, encabezados y negrita estratégicamente para crear una jerarquía visual y facilitar la búsqueda de tus puntos clave. La articulación del correo electrónico exige especial atención a la claridad y el tono, ya que los mensajes suelen leerse rápidamente y pueden malinterpretarse fácilmente. Comienza los correos electrónicos con líneas de asunto claras que resuman con precisión el contenido y el propósito. Comienza con tu idea principal o solicitud. Luego, proporciona detalles de apoyo. Termina con los próximos pasos específicos o llamadas a la acción claras. Usa un lenguaje profesional pero cálido que transmita respeto y colaboración en lugar de sonar frío o exigente. La comunicación asincrónica, como videos grabados o mensajes de voz, requiere que anticipes las preguntas y proporciones el contexto que surgiría naturalmente en la conversación. Dado que tu audiencia no puede interrumpir con preguntas ni solicitar aclaraciones, debes ser más exhaustivo en tus explicaciones y más explícito en tu razonamiento. Estructura estas comunicaciones con introducciones claras que expliquen lo que cubrirás, una progresión lógica a través de tus puntos principales y resúmenes que refuercen tus mensajes clave. La facilitación de reuniones virtuales exige habilidades de liderazgo verbal más sólidas, ya que se reducen las señales visuales habituales para la toma de turnos y la dinámica de grupo. Usa los nombres de las personas con más frecuencia para dirigir la atención e incluir a individuos específicos. Proporciona transiciones verbales más claras entre temas y oradores. Comunícate de forma más explícita con los participantes más callados haciendo preguntas directas en lugar de asumir que su silencio significa acuerdo o desconexión. El chat y la mensajería instantánea requieren una comunicación concisa pero clara. Aprende a expresar ideas complejas en formatos más breves sin perder el significado esencial. Utiliza funciones de formato como saltos de línea, negrita y viñetas para que los mensajes más largos sean más fáciles de leer. Sé más explícito con el tono cuando sea necesario, ya que tus indicadores vocales y faciales habituales no están disponibles. Frases como "estoy entusiasmado con esta oportunidad" o "tengo algunas inquietudes sobre este enfoque" ayudan a aclarar tu intención. Las consideraciones de zona horaria y cultura se vuelven más complejas en la comunicación digital global.
Sé explícito con los horarios, los plazos y el contexto cultural al comunicarte entre diferentes regiones. Usa fechas y horas específicas en lugar de referencias relativas como mañana o la semana que viene. Sé sensible a los diferentes estilos y expectativas de comunicación y adapta tu enfoque en consecuencia, manteniendo la claridad de tu mensaje principal. Las habilidades de grabación y reproducción son cada vez más importantes a medida que la comunicación se realiza a través de mensajes grabados, actualizaciones de video y presentaciones asincrónicas. Practica hablar frente a una cámara o micrófono como si estuvieras hablando con una persona específica en lugar de con un público abstracto. Esto crea una comunicación más atractiva y personal. Revisa tus grabaciones antes de enviarlas para comprobar la claridad, el ritmo y la calidad técnica. El lenguaje corporal digital incluye elementos como el tiempo de respuesta a los mensajes, el uso de emojis y los patrones de participación en las reuniones virtuales. Sé intencional con estas señales porque contribuyen a cómo se percibe tu comunicación. Responde a los mensajes dentro de plazos razonables. Usa las reacciones digitales apropiadamente para mostrar compromiso y participa activamente en discusiones virtuales para demostrar tu participación e interés. Optimizar según la plataforma significa entender cómo funcionan mejor las diferentes herramientas de comunicación y ajustar tu articulación en consecuencia. Las publicaciones de LinkedIn requieren un lenguaje diferente al de las actualizaciones de Twitter. Los mensajes de Slack necesitan un formato diferente al de los correos electrónicos formales. Las presentaciones de video requieren un ritmo diferente al de las conferencias telefónicas de solo audio. Aprende las convenciones y prácticas óptimas para cada plataforma que uses regularmente. La clave para dominar la comunicación digital es reconocer que no se trata solo de una conversación cara a cara transmitida a través de la tecnología. Es un medio diferente que requiere habilidades y estrategias adaptadas. Los principios de una articulación clara siguen siendo los mismos, pero su aplicación debe modificarse para funcionar eficazmente a través de los canales digitales. Practica estas habilidades regularmente y busca retroalimentación sobre la efectividad de tu comunicación digital, tal como lo harías con cualquier otra habilidad de comunicación. Capítulo 13. Adaptando tu estilo a diferentes públicos y contextos. El verdadero dominio de la articulación requiere la capacidad de adaptar el estilo de comunicación a diferentes públicos, situaciones y contextos, manteniendo la autenticidad de la voz y el mensaje central. No se trata de ser falso ni manipulador. Se trata de ser lo suficientemente inteligente socialmente como para comunicarse de forma que resuene con las necesidades, expectativas y preferencias de comunicación de su público. Los comunicadores más eficaces son como traductores expertos capaces de expresar las mismas ideas en múltiples idiomas y formatos. El análisis de la audiencia comienza incluso antes de empezar a hablar. Considere con quién se comunica, su nivel de experiencia en el tema, su relación con el mismo, su origen cultural, su contexto profesional y sus preferencias personales de estilo de comunicación. Una explicación técnica que funciona a la perfección para ingenieros puede confundir a ejecutivos que necesitan resúmenes estratégicos. Un enfoque informal que funciona con colegas puede parecer poco profesional. Con la alta dirección, la calibración del nivel de experiencia es una de las adaptaciones más importantes que realizará. Al hablar con expertos en su campo, puede utilizar terminología técnica, asumir conocimientos previos y centrarse en las distinciones de matices y los conceptos avanzados. Al comunicarse con principiantes, necesita definir términos, proporcionar contexto, usar analogías y desarrollar la comprensión paso a paso. La clave está en evaluar con precisión el nivel de conocimiento de su audiencia y ajustarse en consecuencia sin ser condescendiente ni abrumador. Las consideraciones de jerarquía profesional afectan no solo la formalidad de su lenguaje, sino también la estructura y el enfoque de su comunicación. Al hablar con altos ejecutivos, comience con las implicaciones estratégicas y el impacto en los resultados, y luego proporcione detalles de apoyo si se solicita. Al comunicarse con colegas, puede entablar debates más colaborativos y análisis técnicos detallados. Al hablar con colegas jóvenes, céntrese en las oportunidades de aprendizaje y brinde más orientación y contexto. La adaptación cultural requiere sensibilidad a las diferentes normas, valores y expectativas de comunicación. Algunas culturas valoran la comunicación directa y explícita,
mientras que otras prefieren la comunicación contextual indirecta. Algunas priorizan los logros individuales, mientras que otras enfatizan el éxito colectivo. Algunas esperan protocolos formales, mientras que otras prefieren la interacción informal. Investigue y observe las normas culturales relevantes para su audiencia y ajuste su enfoque, manteniéndose fiel a su propio estilo. El lenguaje y las convenciones específicas de cada sector varían significativamente en los distintos campos profesionales. Los profesionales del derecho, la medicina, el sector tecnológico, los profesionales creativos y los expertos en servicios financieros tienen diferentes culturas y expectativas de comunicación. Aprenda las normas y la terminología de comunicación relevantes para los sectores con los que trabaja con más frecuencia. Esto no significa usar jerga innecesariamente, sino comprender que el lenguaje será más claro y creíble para su público objetivo. Las diferencias generacionales en las preferencias de comunicación son cada vez más importantes a medida que los lugares de trabajo se vuelven más diversos en cuanto a edad. Cada generación tiene diferentes expectativas sobre la formalidad, el uso de la tecnología, los estilos de retroalimentación y la frecuencia de la comunicación. Los profesionales más jóvenes pueden preferir actualizaciones digitales rápidas, mientras que sus colegas mayores pueden apreciar una comunicación más detallada y formal. Adapte su enfoque a lo que mejor se adapte a su público objetivo en lugar de hacer suposiciones basadas únicamente en la edad. La adaptación al contexto emocional implica reconocer el estado emocional de su público y ajustar su estilo de comunicación en consecuencia. Si las personas están estresadas por los plazos, sea más conciso y orientado a la acción. Si están entusiasmadas con las oportunidades, iguale su entusiasmo y proporcione detalles que las fundamenten. Si se enfrentan a cambios difíciles, sea más comprensivo y paciente en su comunicación. Tu inteligencia emocional debe determinar cómo presentas la información y respondes a las reacciones. La comunicación de alto riesgo y la de bajo riesgo requieren diferentes niveles de preparación, formalidad y precisión. Las sesiones informales de lluvia de ideas permiten un lenguaje más experimental y pensamientos incompletos. Las presentaciones a la junta directiva exigen una comunicación pulida y bien estructurada con evidencia clara y que la respalde. Las comunicaciones de crisis requieren una presentación serena y autoritaria con pasos de acción específicos. Ajusta tu preparación y estilo de presentación para que se ajusten a la importancia y las consecuencias de la comunicación. El tamaño del grupo influye en cómo estructuras y presentas tu comunicación. Las conversaciones individuales permiten una conexión más personal y una discusión interactiva. Los grupos pequeños facilitan el diálogo colaborativo y la exploración detallada de ideas. Las audiencias grandes requieren formatos de presentación más estructurados con puntos principales claros y técnicas de presentación atractivas. Las audiencias muy grandes necesitan mensajes simplificados con una fuerte conexión emocional y conclusiones memorables. Adaptarse a las limitaciones de tiempo implica ajustar la profundidad y la estructura de tu comunicación según el tiempo disponible. Cuando el tiempo sea limitado, comienza con los puntos más importantes y proporciona detalles de apoyo solo si el tiempo lo permite. Cuando tengas más tiempo disponible, puedes explorar los temas con mayor profundidad, fomentar las preguntas y el debate, y proporcionar un contexto completo. Respete siempre los límites de tiempo y ayude a su audiencia a comprender cómo gestiona el tiempo disponible. La adaptación específica al medio reconoce que los diferentes canales de comunicación requieren enfoques diferentes. Las conversaciones cara a cara permiten un uso completo de la comunicación verbal y no verbal. Las llamadas telefónicas requieren habilidades vocales más fuertes y señales verbales más explícitas. La comunicación escrita exige mayor precisión y estructura. Las presentaciones requieren una presentación más dinámica y apoyo visual. Cada medio tiene sus fortalezas y limitaciones que deben orientar su estrategia de comunicación. La adaptación orientada a un propósito implica ajustar su estilo en función de lo que intenta lograr. La comunicación informativa requiere una organización clara y una cobertura integral. La comunicación persuasiva exige comprender las motivaciones de la audiencia y una presentación estratégica de los beneficios. La comunicación inspiradora exige conexión emocional y una visión convincente. La comunicación para la resolución de problemas requiere un lenguaje colaborativo y un análisis estructurado.
Adapte su estilo al resultado deseado. La integración de la retroalimentación implica prestar atención a cómo responde su audiencia y ajustar su enfoque en tiempo real. Si la gente parece confundida, reduzca la velocidad y proporcione más explicaciones. Si parece aburrida, aumente su energía y busque maneras de hacer que el contenido sea más relevante. Si hacen preguntas detalladas, están listos para profundizar más. Si están revisando teléfonos o parecen distraídos, simplifica tu mensaje y reenfoca su atención. El reto de la coherencia es mantener tu voz auténtica y tu personalidad esencial mientras te adaptas a diferentes contextos. No quieres convertirte en una persona completamente diferente en cada situación, pero sí quieres presentarte de maneras que funcionen mejor para tu público específico. Piensa en esto como elegir diferentes aspectos de tu personalidad para enfatizar en lugar de crear personas falsas. Tus valores fundamentales y principios de comunicación deben permanecer consistentes incluso cuando tu estilo y enfoque se adaptan. Practica la adaptación comunicándote intencionalmente sobre el mismo tema a diferentes públicos y notando cómo ajustas naturalmente tus ejemplos de lenguaje y énfasis. Registra estas diferentes versiones y analiza qué cambios hiciste y por qué. Esta práctica consciente te ayudará a ser más hábil para hacer adaptaciones apropiadas de forma rápida y natural en situaciones de comunicación en tiempo real. Capítulo 14. La ciencia de la influencia a través de las palabras. Comprender los principios psicológicos que subyacen a cómo las palabras influyen en los pensamientos, las emociones y las decisiones te brinda un enorme poder para comunicarte de forma más eficaz y ética. No se trata de manipulación ni engaños. Se trata de comprender cómo funciona la psicología humana y usar ese conocimiento para crear mensajes que realmente satisfagan las necesidades de tu audiencia, a la vez que logras tus objetivos de comunicación. La ciencia de la influencia te ayuda a elegir palabras y frases que se alinean naturalmente con la forma en que las personas procesan la información y toman decisiones. La teoría de la carga cognitiva explica por qué una comunicación simple y clara es más influyente que un lenguaje complejo y sofisticado. El cerebro humano tiene una capacidad limitada para procesar nueva información. Al usar complejidad innecesaria, jerga técnica o estructuras oracionales enrevesadas, consumes los recursos mentales de tu audiencia decodificando tu mensaje en lugar de evaluar su mérito. Un lenguaje simple y directo permite que las personas concentren su energía cognitiva en comprender y considerar tus ideas, en lugar de esforzarse por comprender lo que dices. Los efectos de primacía y actualidad demuestran por qué tus declaraciones iniciales y finales son desproporcionadamente importantes. Las personas recuerdan mejor lo que escuchan primero y lo que escuchan al final, mientras que la información intermedia tiende a desvanecerse de la memoria. Esto significa que debe priorizar sus puntos más importantes y concluir con conclusiones sólidas y memorables. No oculte sus mensajes clave en medio de largas explicaciones, donde es probable que se olviden. El sesgo de anclaje muestra cómo la información inicial influye en todos los juicios posteriores. La primera cifra, ejemplo o comparación que proporciona se convierte en un punto de referencia que determina cómo las personas interpretan todo lo demás que dice. Si habla de costos, comenzar con un ancla más alta hace que las cifras posteriores parezcan más razonables. Si habla de plazos, su estimación inicial influye en cómo las personas perciben las propuestas alternativas. Utilice este principio de forma ética proporcionando anclas realistas y relevantes que ayuden a las personas a tomar buenas decisiones. Los efectos del encuadre revelan cómo la misma información puede influir en las decisiones de forma diferente según cómo se presente. Describir un procedimiento médico con una tasa de éxito del 90% frente a una tasa de fracaso del 10% transmite información idéntica, pero genera diferentes respuestas emocionales. Encuadre sus mensajes de manera que ayuden a las personas a centrarse en los aspectos más relevantes para sus necesidades de toma de decisiones. Un encuadre positivo suele motivar la acción, mientras que uno negativo puede motivar la prevención o la precaución. La heurística de disponibilidad explica por qué los ejemplos concretos y vívidos son más persuasivos que las estadísticas abstractas. Las personas juzgan la probabilidad o importancia de algo según la facilidad con la que recuerdan ejemplos. Una historia convincente sobre la experiencia de una persona suele influir más en las decisiones que las estadísticas sobre miles de personas.
Utilice ejemplos concretos y fáciles de entender para que los conceptos abstractos parezcan reales y relevantes para la experiencia de su audiencia. La aversión a la pérdida demuestra por qué las personas están más motivadas a evitar pérdidas que a lograr ganancias equivalentes. Frases como "no deje pasar esta oportunidad" o "evite estos errores comunes" aprovechan esta tendencia psicológica cuando sea apropiado. Enmarque sus recomendaciones en términos de lo que las personas podrían perder si no actúan, en lugar de centrarse únicamente en lo que podrían ganar. Este enfoque puede ser especialmente eficaz para motivar el cambio o la acción urgente. Los mecanismos de prueba social muestran cómo las referencias al comportamiento y las elecciones de otros influyen en las decisiones individuales. Las personas buscan orientación en otros sobre lo que es normal, apropiado o efectivo. Frases como "la mayoría de nuestros clientes descubren que la mayoría de los equipos descubren" o "las empresas exitosas suelen ofrecer validación social para sus recomendaciones". Elija ejemplos de prueba social que su audiencia específica considere creíbles y relevantes. Los indicadores de autoridad incluyen no solo títulos y credenciales formales, sino también experiencia demostrada, seguridad en la comunicación y respuestas informadas a las preguntas. Es más probable que las personas se dejen influenciar por fuentes que perciben como autoridades creíbles. Fortalezca su autoridad mediante la calidad de su preparación, la profundidad de sus conocimientos y su capacidad para abordar las inquietudes con atención. Evite atribuirse una autoridad que no posee, ya que esto perjudica la credibilidad si se descubre. Los principios de compromiso y coherencia impulsan el deseo de las personas de alinear sus acciones con sus creencias declaradas y compromisos previos. Cuando las personas articulan su propio razonamiento para tomar decisiones o comprometerse, es más probable que lo cumplan. Haga preguntas que ayuden a las personas a explicar por qué creen que algo es importante o cómo planean implementar cambios. Sus propias palabras se vuelven más influyentes que sus argumentos. La dinámica de reciprocidad sugiere que las personas se sienten obligadas a devolver favores y un trato positivo. Esto se aplica a la comunicación, a través de ofrecer valor, mostrar un interés genuino en las perspectivas de los demás y ofrecer perspectivas útiles antes de pedir nada a cambio. Cuando proporciona constantemente información valiosa y un análisis profundo, las personas se vuelven más receptivas a sus recomendaciones y solicitudes. El principio de contraste muestra cómo la presentación de opciones comparadas influye en la opción más atractiva. El orden en que se presentan las alternativas y las comparaciones específicas que se resaltan determinan cómo las personas evalúan sus opciones. Presente la información de manera que ayude a las personas a comprender las verdaderas diferencias entre las opciones sin manipularlas hacia decisiones inapropiadas. La investigación sobre el contagio emocional demuestra cómo las emociones se propagan a través de la comunicación. Su estado emocional influye en la respuesta emocional de su audiencia, lo que a su vez afecta su toma de decisiones. La comunicación segura y optimista tiende a generar confianza y optimismo en los demás. La comunicación ansiosa e incierta genera ansiedad y duda. Gestione su propio estado emocional. Para respaldar los resultados que desea lograr, la investigación neurológica sobre el procesamiento del lenguaje revela cómo ciertas palabras y frases activan diferentes partes del cerebro. Los verbos de acción involucran las regiones de la corteza motora. El lenguaje sensorial activa las áreas de procesamiento sensorial y las palabras emocionales estimulan las respuestas del sistema límbico. Use un lenguaje variado que involucre múltiples regiones cerebrales para crear una comunicación más memorable e impactante. Los sesgos cognitivos, como el sesgo de confirmación, donde las personas procesan preferentemente la información que confirma sus creencias existentes, afectan la forma en que se reciben sus mensajes. Presente la información de forma que conecte con los conocimientos y valores existentes de su audiencia, en lugar de cuestionar innecesariamente su visión fundamental del mundo. Cuando necesite presentar información contraria, reconozca primero su perspectiva y explique su razonamiento con cuidado. El efecto de espaciado demuestra que la información repetida en múltiples comunicaciones se retiene mejor que la información presentada una sola vez. Los mensajes importantes se benefician de la repetición estratégica en diferentes contextos y conversaciones. Esto no significa repetir exactamente lo mismo una y otra vez, sino reforzar conceptos clave mediante diferentes ejemplos, aplicaciones y perspectivas.
La aplicación ética de la ciencia de la influencia requiere usar estos principios para ayudar a las personas a tomar decisiones que realmente beneficien sus intereses, no para manipularlas en su propio beneficio. El objetivo debe ser una comunicación más clara y una mejor toma de decisiones, no para obligar a las personas a hacer cosas que no les convienen. Al usar los principios psicológicos de forma ética, se genera confianza y se logra una influencia sostenible que beneficia a todos los involucrados. Comprender la ciencia de la influencia también ayuda a reconocer cuando otros podrían estar usando estas técnicas de forma inapropiada. Este conocimiento lo protege de la manipulación y lo ayuda a comunicarse de forma más eficaz e íntegra. La influencia más poderosa proviene de comprender y servir genuinamente las necesidades de los demás mientras expresamos nuestras ideas con sofisticación psicológica. Capítulo 15. Uniendo todo. Tu plan para dominar la articulación. Dominar la articulación no se trata de perfeccionar técnicas individuales de forma aislada. Se trata de integrar todas estas habilidades en un estilo de comunicación natural y coherente que te sirva en cualquier situación. El camino de la incompetencia consciente a la competencia inconsciente requiere un enfoque sistemático de práctica, retroalimentación y mejora continua. Este capítulo final te ofrece un plan práctico para desarrollar y mantener habilidades de articulación de élite que te diferenciarán del 99% de los comunicadores. La fase de base se centra en desarrollar la conciencia y establecer hábitos básicos. Empieza grabándote en diversas situaciones de comunicación durante una semana. Escucha objetivamente para identificar tus patrones actuales. ¿Qué muletillas usas con más frecuencia? ¿Con qué frecuencia haces pausas estratégicas en lugar de llenar el silencio con sonidos sin sentido? ¿Hablas demasiado rápido cuando estás nervioso o demasiado lento cuando no estás seguro? ¿Qué tan clara es tu articulación en diferentes condiciones? Esta evaluación de referencia te muestra exactamente dónde enfocar tus esfuerzos iniciales de mejora. El desarrollo sistemático de habilidades implica centrarse en una técnica fundamental a la vez hasta que se vuelva automática, y luego añadir la siguiente habilidad. La primera semana podrías centrarte por completo en eliminar tus muletillas más comunes. La segunda semana podrías añadir pausas estratégicas. La tercera semana podría incorporar un marco estructural como la preparación. Este enfoque secuencial evita la sobrecarga y garantiza que cada habilidad se integre sólidamente antes de pasar al siguiente reto. Las rutinas diarias de práctica deben incluir ejercicios formales y oportunidades de aplicación informal. Dedica 10 minutos cada mañana a leer pasajes desafiantes en voz alta para mejorar la articulación, la precisión y la variedad vocal. Practica explicando temas complejos de tu trabajo con palabras sencillas. Grábate haciendo mini presentaciones sobre temas que te interesen. Estas sesiones de práctica enfocadas aceleran el desarrollo de habilidades más que depender únicamente de oportunidades de conversación naturales. El sistema de retroalimentación implica buscar la opinión de otros sobre tu eficacia comunicativa. Pide a colegas o amigos de confianza que observen y comenten aspectos específicos de tu comunicación. Estoy trabajando en hablar más despacio y con más claridad. ¿Me avisarías cuando me apresure a abordar puntos importantes? Esta retroalimentación externa te ayuda a desarrollar la conciencia más rápido que la autoevaluación por sí sola. La aplicación situacional implica practicar deliberadamente nuevas habilidades en contextos cada vez más desafiantes. Empieza con conversaciones de bajo riesgo donde los errores no importan. Luego, ve aumentando gradualmente a situaciones de alto riesgo. Practica nuevas técnicas durante interacciones sociales informales antes de usarlas en reuniones de negocios importantes. Este enfoque progresivo desarrolla la confianza y la competencia de forma sistemática. El reto de la integración implica combinar múltiples habilidades simultáneamente sin perder el flujo natural de la conversación. Al principio, centrarse en una sola técnica puede hacer que la comunicación se sienta incómoda o artificial. El objetivo es practicar hasta que estas habilidades se vuelvan tan naturales que puedas usar varias técnicas simultáneamente, manteniendo una comunicación auténtica y atractiva. El desempeño bajo presión requiere preparación específica y entrenamiento mental. Identifica las situaciones que desafían tu articulación de forma más significativa: hablar en público, conversaciones difíciles, negociaciones de alto riesgo o presentaciones técnicas.
Desarrolla estrategias específicas para mantener la claridad y la confianza en estos contextos. Practica técnicas de visualización para ensayar mentalmente una comunicación exitosa en situaciones desafiantes. El aprendizaje continuo implica mantenerse al día con las mejores prácticas de comunicación y buscar nuevos desafíos que pongan a prueba tus habilidades. Lee libros sobre comunicación. Observa a oradores expertos para analizar sus técnicas. Realiza cursos o talleres para aprender nuevos enfoques. Los mejores comunicadores nunca dejan de aprender y perfeccionar sus habilidades. El desarrollo del estilo personal implica encontrar maneras de aplicar estas técnicas sin perder la autenticidad. No querrás convertirte en un robot que ejecuta fórmulas de comunicación a la perfección sin personalidad ni calidez. El objetivo es mejorar tu estilo natural de comunicación con técnicas probadas que te hagan más eficaz sin perder tu autenticidad. La medición y el seguimiento te ayudan a supervisar tu progreso e identificar áreas de mejora continua. Lleva un diario de comunicación donde anotes las interacciones exitosas, las situaciones desafiantes y las lecciones aprendidas. Realiza un seguimiento de métricas específicas, como la frecuencia con la que usas palabras de relleno, la acogida de tus presentaciones o la eficacia con la que gestionas conversaciones difíciles. Estos datos te ayudan a comprender tu progreso y a enfocar tus esfuerzos prácticos. La fase de profesional avanzado implica enseñar a otros y abordar retos de comunicación cada vez más complejos. Cuando puedes explicar los conceptos de comunicación con claridad, profundizas tu propia comprensión. Busca oportunidades para ser mentor de colegas jóvenes, dirigir sesiones de formación o participar en conferencias. La enseñanza te obliga a articular tus conocimientos con mayor precisión y revela lagunas en tu comprensión. El mantenimiento y el perfeccionamiento reconocen que dominar la articulación es un proceso continuo, no un fin. Incluso los comunicadores expertos continúan practicando y buscando retroalimentación. Programa revisiones periódicas de tus habilidades de comunicación, ya sea trimestrales o anuales, para evaluar tus habilidades actuales e identificar nuevas áreas de crecimiento. La comunicación es demasiado importante como para permitir que las habilidades se estanquen o deterioren por descuido. La integración tecnológica implica adaptar tus habilidades a las nuevas plataformas y herramientas de comunicación a medida que surgen. Las reuniones de realidad virtual, la comunicación asistida por IA y otros avances tecnológicos seguirán cambiando nuestra forma de comunicarnos. Los principios fundamentales de una articulación clara se mantienen constantes, pero su aplicación debe evolucionar con los contextos comunicativos cambiantes. El efecto dominó considera cómo tus habilidades de comunicación mejoradas impactan en todas las áreas de tu vida. Una mejor articulación no solo ayuda en el trabajo. Mejora tus relaciones, aumenta tu influencia en organizaciones comunitarias, potencia tu capacidad para defender causas que te importan y te ayuda a expresar tus pensamientos y sentimientos con mayor eficacia en todos los contextos. Las habilidades que desarrollas generan cambios positivos que van mucho más allá de tu motivación inicial para mejorar. El dominio a largo plazo requiere comprender que una capacidad de comunicación excepcional es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. Amplifica todos tus demás talentos y abre puertas que de otro modo permanecerían cerradas. Las grandes ideas mal comunicadas tienen poco impacto. Mientras que las ideas modestas, claramente articuladas, pueden cambiar el mundo. Tu inversión en el dominio de la comunicación rendirá frutos a lo largo de toda tu vida personal y profesional. El objetivo final es la competencia inconsciente, donde la articulación excelente se vuelve tan natural que no tienes que pensar en ello. Tus palabras fluyen con claridad y persuasión porque has entrenado tu mente y practicado las técnicas hasta que se vuelven automáticas. En este nivel, puedes concentrarte por completo en tu contenido y tu audiencia, confiando en que tus habilidades de articulación te serán útiles en cualquier situación. Recuerda que formar parte del 1% de los mejores comunicadores no se trata de la perfección. Se trata de la aplicación constante de principios probados con una atención auténtica a las necesidades e intereses de tu audiencia. Cuando combinas la habilidad técnica con un deseo genuino de servir a los demás mediante una comunicación clara, desarrollas la capacidad de articulación que crea un impacto duradero y una influencia significativa en todo lo que haces.